El juego de los detectives, en La Ventana. Ya tenemos abierto el juego de la emoción, del misterio de cada martes a esta hora en La Ventana, el juego de los detectives, a partir de una historia que ha presentado ya este mediodía Roberto, que hemos recordado hace un ratito en Todo por la Radio, y que ahora vamos a subrayar en sus trazos fundamentales. Y a través del 900, 100, 800, pues a ver quién se anima. Sí, porque también la hemos subido desde este mediodía a las redes sociales y desde allí ya van llegando alguna duda razonable que ahora comentamos. Bueno, la historia es la siguiente. Han muerto 12 personas en diferentes puntos de una ciudad, la misma ciudad, el mismo día, de la misma manera, todos envenenados con Novichok, que es ese potente agente nervioso, un veneno, que dicen que usan los rusos. Tanto es así que justo ahora empieza el juicio contra Navalny, que es el agente que denunció a los servicios secretos rusos de haberle envenenado con ese agente. Por eso digo que la primera pregunta que llega es, ¿se trata de 12 miembros de un jurado? Es la primera pregunta que nos hacen. No. La respuesta es no. No. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No, desde luego no es una casualidad. Y en juego, como siempre, el pack de los 4 libros del juego de los detectives con historias como esta, con 125 historias. También hemos preguntado si era una ciudad en Rusia y has dicho que no. No, en Rusia esto no ocurre en Rusia. A ver, esto no ocurre en Rusia, es una situación de ficción, pero no está planteado que pueda ocurrir en Rusia. Bueno, mientras esperamos a los oyentes vamos a buscar refuerzos, porque es verdad que cada semana en este juego de los detectives se plantean enigmas y misterios y casos que tienen más chicha de lo que puede parecer a primera vista. Y, a ver, si en la escena española, en la real, en la de verdad, esto no es ficción, si ha habido en los últimos meses una trama complicada, enrevesada, llena de interrogantes, apasionante, es el caso Mainat. Ya saben, el productor de televisión, exmiembro de La Trinca. Bueno, una historia que ha llenado páginas de periódicos, minutos de radio, tertulias de televisión y que cuenta con ingredientes como supuestos intentos de asesinato, herencias de por medio, la sombra de la prostitución, bueno, un montón de cosas. Un caso de película. Y hoy tendremos con nosotros al periodista que destapó este caso por primera vez en un artículo de La Vanguardia el pasado 1 de octubre. Será un refuerzo de lujo. Es Toni Muñoz, que además no solo tiene esa faceta de periodista, sino también como escritor publicó Solo tú me tendrás, que estaba basado en la historia del caso famoso del asesinato en la Guardia Urbana, ¿te acuerdas, no, Roberto? Perfectamente. Bueno, pues a ver si nos ayuda. Toni Muñoz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Toni, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Oye, te acabamos de presentar, a recordar a los oyentes, que es el periodista que destapaste el caso Mainat. En La Ventana nos contaste en su día que todo empezó con la información de fuentes, de confidentes y tal, y que a partir de entonces empezaste a rascar. ¿Tú te sentiste por momentos un personaje de novela o de una película investigando el caso o no, sinceramente? Pues la verdad es que sí, pero esto me pasa siempre, ¿eh? Siempre que tengo alguna historia entre manos, sí que cuando empiezo a rascar, ¿no? Tú recibes primero una información y a partir de ahí pues tienes que ampliarla, ¿no? Y amplificarla. Y en esos momentos, cuando te vas reuniendo con personas que son que en principio muchas no las conoces, pero bueno, te vas sumergiendo en esa historia, pues sí que si tú lo miras desde fuera, sí que dices, hombre, pues quizás sí que me siento un personaje de, no sé, de alguna película o de alguna novela, ¿no? Oye, Toni, yo recuerdo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recuerdo la primera vez que hablamos del caso Mainat, justo el día que lo había sacado en La Vanguardia, como todo apuntaba a que iba a ser más caso todavía de lo ya sorprendente que era, increíble, pero tú en aquel momento cuando empezaste a tirar del hilo, llegaste a pensar que llegaría hasta... Quiero decir que esto da para una novela, para una saga entera. Empezaron a salir bifurcaciones, variables, mucho más allá de lo que podíamos haber imaginado cada uno de nosotros. Pues sin duda. O sea, yo en ningún momento me esperaba que esto llegaría a tener la dimensión que cogió nada más sacar la noticia, porque sí que es verdad que fue, digamos, una noticia de mucho impacto al principio, sobre todo por quién era la persona afectada, ¿no? Que era Josep María Mainat, una persona muy conocida, que se ha bautizado como, digamos, uno de los grandes magnates de la televisión en España. Pero claro, a partir de ahí yo sí que sabía cuál era un poco la situación personal en la que se encontraban, pero yo era unos aspectos que en un primer momento no quise entrar mucho, ¿no? Yo pensé, bueno, la causa judicial o la causa policial que hay aquí es, pues bueno, un supuesto intento de asesinato por parte de su mujer y ya está, ¿no? Pero claro, cuando luego... a las pocas horas supimos pues que Ángela Dobrovolsky, la mujer de Mainat, también había sido detenida por haber falsificado unos cheques en nombre de Mainat. Ya 2 detenciones en apenas 3 meses. Pero es que luego ya vimos casi en directo en las televisiones de toda España, pues ya un auténtico vodevil, ¿no? Oye, ¿y qué te parece que el caso Mainat
haya pasado de una investigación, de una noticia de sucesos, en fin, con muchos elementos y muy atractiva, a ser carne de cañón para programas del corazón y cosas de esas. No sé cómo lo vives tú esto, por curiosidad te lo pregunto. Pues la verdad es que me dio un poco de pena, sinceramente, ¿eh? Es decir, porque aquí hay que diferenciar, ¿no? Es decir, estamos ante un caso que en el fondo, por mucha atracción que nos genere, es un caso muy triste, es un drama familiar, es un drama personal entre dos personas, ¿no? Y nunca hay que dejar esto de lado, ¿no? Siempre hay que tenerlo muy en cuenta cuando tratamos este tipo de información tan sensible. Lo que pasa que luego todo esto pues acaba, no sé, en una historia que es más interesante, digamos, la faceta más personal, la degradación vital de una de estas personas que la propia historia, ¿no? Oye, Tony, te hemos llamado hoy para que nos refuerces, sobre todo para que nos refuerces a mí, que soy el que nunca pillo nada de esto. No sé si tú, dedicándote a lo que te dedicas, tienes buen olfato para esto de descubrir pistas, de seguir un hilo. La historia que ha presentado Roberto hoy, por ejemplo. ¿Tú tienes alguna idea de estos 12 envenenados por Novichok? ¿Quién puede estar detrás? Lo primero piensas Putin. No son casos al uso. Quiero decir que a lo mejor entra en juego alguna otra variable mental, pero yo creo que sí, que tú, Tony, tienes que estar ejercitado porque las has visto de todos los colores. Sí, pero me ponéis mucha presión, ¿eh? A ver, voy a intentarlo. A ver. Venga, yo he pensado que la ciudad donde ha sucedido esto debe ser Londres, porque es donde más disidentes rusos han envenenado a lo largo de la historia, o al menos es lo que a mí me suscita, digamos, esto. Ahí se utilizaba más el polonio en Londres. Eso es verdad. Bueno, oye, está muy bien traído. Sí, yo también hubiera relacionado en principio. Lo que pasa es que esto es un caso de ficción, no de ciencia ficción, pero no es Londres. No es Londres. Está bien traído. Vamos a pedir refuerzo también de los oyentes. Hombre, ¿no? Los primeros, por favor. Quiero recordar una cosa para aquellos que puedan ser un poco remolones en lanzarse enseguida al 900 100 800. Hay 4 libros del juego de los detectives para quien resuelva, pero esos 4 libros también se podrían repartir, lo decimos siempre, entre aquella persona, a lo mejor el primero que haga la mejor pregunta de la tarde. Es como una asistencia y el remate de gol. Claro, lo mismo. Esto es trabajo en equipo. A ver, 900, 100, 800, Raúl de Madrid. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Raúl. Hola. A ver, vamos a ver. ¿Esas personas tienen algo que ver entre ellas? Se conocen entre ellos. Cada uno sabe quién es el otro, sí. No es un equipo de ajedrez. Pregunta, por ejemplo, Rosa si es un equipo de deportistas en general. No, pero sí que se conocen entre ellos. ¿Podría ser un suicidio colectivo? No, no es un suicidio. Ostras. ¿Tú habías pensado esto del suicidio también, Tony? No, yo ahí no había llegado, ¿eh? No. No es un suicidio, han muerto envenenados. En una misma ciudad se conocen. En una misma ciudad se conocen, sí. Y no es un suicidio. Lo bueno cuando arrancan los casos es que puedes preguntar lo primero que te venga a la cabeza. Claro. ¿Compras todos un mismo producto? No compran todos el mismo producto, ¿no? Va por ahí. Raúl, muchas gracias por intentarlo y por ser valiente. Venga, gracias. Sí, y además ser el primero. Sí, también en Madrid está César. César, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Hola. César. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Puedo hacer 2 preguntas? Sí. Pero primero una y después Primero, otra. ¿han cenado todos juntos? No. Entonces no han cenado una docena de huevos. No, mira, esto está muy bien, lo de los 12 ha llevado. Lo de los 12, por ejemplo, es que también Daniel Molina en Twitter también ha preguntado si cenaron o desayunaron huevo por aquello de la docena. El número 12 nos ha llevado primero a lo de la posibilidad de que sea el jurado. Lo hemos descartado, tampoco es una docena de huevos. Alguien también precisa, ¿esto de 12 es algo aleatorio? Os diré que sí. Que podrían haber sido 14, podrían haber sido 16 u 8. Vale. Eso es aleatorio, ¿vale? Venga, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. No es César. una cosa como Buenas los 12 tardes. apóstoles, No. No. Esta sí que es la última cena, de todas formas, pero bueno. Perdón. Solo han muerto esas 12 personas, 12, 8, 10, las que decidamos, pero es algo aleatorio. Isabel desde León. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, pero ya me he descuadrado un poco. Vaya. Porque si las 12 personas no son como tales, no son 12 personas... Sí, bueno, son personas, ¿eh? Lo digo por aquellos que preguntan, ¿hay animales o son robots? No, son personas. ¿Podrían ser del mismo grupo político? Podrían ser, no lo son. Pero podrían serlo. Pero podrían ser serlo, sí. Quiere decir que pertenecen a un sitio, a un congreso, a un senado. Sí. ¡Ey! Sí. Sí, puede ser. Sí. Yo no creía que íbamos a llegar tan pronto hasta donde hemos llegado con esta pregunta de Isabel.
O sea, son diputados o... Podrían serlo, Sí, sí, bueno, sí, 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 parlamentarios, aunque vamos. pertenecen Son representantes. a diferentes grupos políticos, quiere decir Pero que se reúnen tienen en todos común eso, que son políticos. Y son, que son políticos. son disidentes, entonces. No son disidentes. No, bueno, y simplemente, y tienen relación también, otra pregunta, si puede ser, ¿tienen relación también, está relacionado algo con algunas intervenciones que han hecho a periodistas? No, No. no. Y hemos dicho que no son rusos, que no no son ocurre en rusos, Rusia. No, yo sé que lo del potente agente nervioso del Novichok nos está llevando, pues por ejemplo, Claro. a Tony a Londres, Claro. a algunos a hablar de disidentes, y ahora sobre todo que sale el factor político, a lo mejor nos condiciona más, pero recordemos, sí, son políticos, no de la misma formación, pero podrían serlo. No pasa en Londres. Hemos dicho, me parece que fue esta mañana cuando dijimos que no pasaba en España. No, En España no ocurría en pasa. España No tampoco, ocurre en pero son España. parlamentarios. Son ¿o? parlamentarios, son parlamentarios. representantes públicos, sí. No se me ocurre nada más, lo Ya, siento. bueno, es lo lógico en estos casos, que no se nos ocurra mucho más de eso. políticos, Políticos. No son de la OMS. No son, No son de vale, la OMS, vale, no vale, son de la OMS, vale. no es allí donde se reúnen. Esto no sé si te ha pillado con el paso cambiado, Tony, eso No de que sean pertenecen políticos. tampoco, por ejemplo, a una ONG. No pertenecen a una ONG. ¿Tú ves, Tony, por qué pido ayuda? O sea, Sí, tú bueno, te- pero yo tú te también la das tengo que cuenta, pedir, o sea, es que esto es... Pues nada, seguiré escuchando. Muy bien. Gracias, Eso Isabel. espera, Isabel. Muchas gracias. Desde luego, Isabel es candidata porque ha hecho una pregunta Sí. que cambia, va a variar el rumbo para muchos que tuvieran una idea más o menos, que se hubieran hecho una composición de lugar donde no quepa lo de los políticos. Pero como esto es un factor muy importante, ahora hay que replegar velas y a lo mejor cambiar de hipótesis. No sé si es lo que está haciendo Jorge de Sevilla. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante, Jorge. ¿Cómo estamos? Lo intentamos Muy de bien. nuevo. Venga. A ver, ¿podrían estar en una reunión de un parlamento? Vamos a ver, un grupo de esas 12 personas y le sirven agua y las botellas van inyectadas con veneno. No. Y lo echan un poco así a suerte de si le toca al que se quiere encargar. No. Y se cargan a los 12. No, y yo saber si cae el creo que cae. Roberto ha dicho que mueren en lugares distintos, ¿no? Mueren en lugares Sí, distintos pero porque puede ser veneno retardado, ¿no? Sí, Sí, claro. porque Eso sí. además, por ejemplo, en el caso de Navalny hay dudas Sí. sobre si lo ingirió a través del agua, si se lo pusieron en la ropa y se tocó y después se llevó... Estoy viendo por televisión imágenes de la policía rusa deteniendo opositores. Es que esto no puede ser. Es decir, que podrían haber sido envenenados unas horas antes y después Exacto, eso es a lo morir... que yo me refería. Ya, Claro, pero claro, no ha sido en el agua, no se lo han puesto en el agua. No se No se lo han puesto. No se lo han puesto en el Bueno, agua. en el desayuno o algo que hayan No, tomado. tampoco. Vale. Bueno, pues entonces... ¿Se lo han inyectado? No se lo han inyectado tampoco. No lo han hecho pasar por la vacuna, no. No, tampoco. Pero lo han ingerido en una reunión o algo. No lo han ingerido. Además, he soltado la pista esta, que a lo mejor lo he hecho de forma gratuita. En el caso de Navalny había dudas, aunque parece que los expertos se ponen de acuerdo en que no fue ingerido en una botella de agua como al principio se pensaba, sino que se lo habían puesto en la ropa. En la ropa. En la ropa. En la ropa. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí. ¿Iban los dos en el mismo ascensor? No. Jorge. Me saquen los moles. Todas las semanas igual. Me tenéis de asco. Bueno. Gracias, Jorge. Hasta luego. Pregunta Cazorla si los envenenaron. Hay más oyentes que apuntan a esta teoría. Si los envenenaron a través del palillo de la PCR. Por eso decía lo de la vacuna. Claro, no. Pero no. Tampoco. El envenenamiento está relacionado con la COVID. No. Vale. No está relacionado con la COVID, sí que está relacionado con un hecho de... este es un hecho de ficción, vuelvo a decir, episodio de ficción totalmente, pero que podría haber ocurrido en un episodio real. Un episodio que tiene que ver con la actualidad. Pero no está la COVID. Venga, Tony, manifiéstate. Vamos. Yo la verdad vamos. es que estoy súper desconcertado. Vente arriba, aquí, yo también, pero a veces pegando así, que Sí. parece que no vaya a ningún lado. A mí me ha pasado un par de semanas que casi he acertado. Claro, bueno, casi. Ha dado con la clave, sí, 2 o 3 semanas sí. ha dado con la clave. A lo mejor esto de los O sea, políticos la nos ha política- hecho dar un paso
tan grande de gigantes que nos ha pillado descolocados a muchos, ¿no? Pero al final son diputados, ¿eh? Sí, son representantes. Representantes. Son diputados, es lo más el concepto de diputado es lo que más se parece a lo que nosotros conocemos como. Mateo está en el Escorial en Madrid, tiene 10 años, es detective también. Mateo, ¿qué tal? Este seguro que lo acierta. A ver. Hola. Hola, Mateo. Hola. ¿Qué hay? Pues una pregunta, ¿puede que sean todos de ultraderecha o de derecha? No tienen por qué ser de la misma formación. Yo diría que no son de ultraderecha. Son representantes públicos, políticos. Pero son de derecha o de ultraderecha. No tiene por qué, Mateo. ¿Por qué lo preguntabas tú eso? ¿Por qué? Sí, yo qué sé, si alguno que le han quitado el local, alguno de ellos, pues que para vengarse le han puesto veneno. Ya. No tiene que ver con que sean ultras. Es más, yo diría que de una formación ultra no es ninguno. O sea, la política juega un papel en el caso, pero la filiación política de las víctimas es importante, ¿no? Es más para el contexto. Vale. Sobre todo para el lugar. Vale. Tony ha dicho... Tony ha dicho, Mateo. Espera, Mateo, ¿tienes algo más? ¿Es el Parlamento de donde invadieron el otro día? ¿El Capitolio? Es en el Capitolio. Sí, es en el Capitolio. Es en el Capitolio, Mateo. Esta historia... Qué bueno. Muy bien, por favor. A ver, imagínate que... ¿quién estaba patrocinando, imaginemos en la ficción, quién estaba patrocinando el asalto al Capitolio? Hombre, si aquellos que asaltaron de forma así tan festivo-erótica como vimos el Capitolio llevaran el agente este potente... nervioso ruso y lo hubieran dejado por allí como si fuera Anthrax, hubieran llegado después los diputados y 12 de ellos podrían haber muerto al día siguiente. Hemos utilizado esta historia porque como no hace mucho, la semana pasada, jugamos también con ese entorno del Capitolio para que muchos de los oyentes habituales lo descartaran por reiteración, pero no, era otra posibilidad de lo que podría haber ocurrido en el Capitolio, ¿no? Sí, señor. Es eso. Mateo, yo creo que tú eres uno de los candidatos a llevarte 1, 2, 4, veremos cómo acaba la tarde, pero tú te llevas premio seguro. Pero no está resuelto aún. Bueno, sí. Sí, no, está resuelto. Yo sí, yo Mateo. Lo daría por resuelto. Mateo. Bravo. Qué bien, adiós. Adiós, Mateo. Y felicidades. Gracias. Hasta luego, enhorabuena. No es la primera vez que un detective de 10, 12 años es quien viene aquí con la clave que ya desde luego nos ha resuelto la historia. Bueno, Tony, esto ocurría en el Capitolio. Imagínate que los que iban disfrazados de YMCA y de Village People hubieran llevado el agente químico. Pues no es ninguna tontería. Claro, es que no es ninguna tontería. Las consecuencias que podía haber tenido aquello podían haber sido mayores. Oye, Tony, porque tú eres lector habitual de novela negra, ¿has encontrado inspiración en los métodos de los detectives de estas novelas? Pues sí, yo soy muy aficionado a la novela negra, sobre todo cuando necesito relajarme, ¿no? Eso es decir, quiero desconectar un poco, pues siempre recurro, digamos, a algún libro de novela negra. Y sí, a ver, es verdad que los periodistas tenemos el hándicap este de la pirámide invertida, digamos, ¿no? Que a nivel de narrativa, pues te desmonta un poco los planes, ¿no? Porque, digamos, en la literatura lo que se hace es, yo te doy todas las pistas y al final te digo quién es el malo, ¿no? Y aquí en el periodismo tenemos que explicar al principio ya directamente quién es el malo, ¿no? Quién han detenido y luego explicar por qué lo han detenido, ¿no? Bueno, poner un anzuelo, un clickbait, según donde escribas, para después explicarlo también. Eso sí, vale. Pero bueno, sí que es verdad que a mí me gusta de vez en cuando ir generando un poco de intriga, a pesar de que al principio ya tengo que desvelar quién es el malo y quién es el detenido, ¿no? Pero bueno, hay recursos siempre. ¿Qué escritores tienes por ahí de cabecera en esto de novela negra? Pues mira, a mí me gusta mucho Jon Esbo. A mí también. ¿Has leído el último? El último no. Yo sí. ¿Bueno? ¿Sí? Sí, está bien. Es un poco diferente, ¿eh? Ya lo verás. Sí, está bien. Vale, yo no es el mejor que he leído de él, pero está bien. A mí, sobre todo, el que más me gustó fue El Leopardo. El Leopardo me encantó, que era... Bueno, siempre es el mismo protagonista, ¿no? Harry Holly. Sí. Y, ostras, a mí me encanta Jon Esbo. Después también, un poquito más costumbrista, yo también, Petros Markaris, el griego. Sí. Que, bueno, también me gusta mucho, ¿no? El escenario, cómo describe todo, bueno, toda esa Grecia... por rescate. Y luego, pues Henning Mankell también me gusta mucho, ¿no? Toda la literatura negra sueca también me gusta muchísimo. Y uno que siempre lo leo en verano, que ya es un clásico, a veces está más acertado, a veces menos, Joel Dicker, también, pues
Creo que las primeras novelas fueron a fantásticas. veces más, a veces menos. Sí. En el último estaríamos en lo de menos, ¿no? Sí. Los dos últimos yo creo que son un poquito menos, pero igualmente enganchan y me gusta mucho la manera que tiene de narrar, ¿no? Esta rapidez y esta manera de engancharte. El juego de los detectives en La Ventana.